Amados hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias al Señor que nos permite un día más estar en su presencia y también delante de ustedes para poder meditar en su palabra. Así que ahí donde nos encontramos vamos a orar pidiendo su dirección. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por esta mañana en la que tú nos permites tener este tiempo devocional con mis hermanos. Y te pedimos, Señor, tu dirección para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un momento en la vida de Jesús en la cual muchos quizás quedan decepcionados, muchos quedan confundidos, sobre todo en los tiempos en el que el Señor estaba en la tierra. Todos estaban esperando a un Jesús o a un Mesías prometido, todo conquistador, todo guerrero, un líder que saldría al frente para poder liberarlos del yugo romano, de la opresión de los romanos. Sin embargo, en el desenvolvimiento de la vida de Jesús, iban comprobando de que era totalmente diferente a las expectativas que ellos tenían. Ellos esperaban, como lo dijimos, un hombre prominente, un líder, un hombre que cautivaba. Si bien es cierto que la vida de Jesús también cautivaba, pero una capacidad de convocatoria, una voz militar capaz de protestar ante las fuerzas opresoras de los romanos. Sin embargo, a medida que iban desenvolviéndose en la vida diaria, iban comprobando ellos mismos que Jesús no era el Mesías que se había prometido en el Antiguo Testamento, de tener un hombre como Moisés, que los liberó de Egipto. Igual manera, el Mesías los liberaría de la opresión romana. Vemos entonces que los diferentes momentos de la vida de Jesús fue una decepción para los judíos tradicionales, para los fariseos, para los saduceos, para gente que estaba muy cerca de él, comparando para ver si era este el que estaban esperando. Tal es así que, por ejemplo, en la vida de Juan el Bautista, un hombre que predicaba contra la inmoralidad de los judíos de ese tiempo, de los militares también, aún en él podían ver todavía un líder, un hombre que reunía a la gente, que convocaba a la gente, un hombre que daba una voz profética de parte de Dios, que decía las cosas como son, pero que aparentemente sería el Mesías. En algún momento a Jesús se le confunde con Juan el Bautista, ¿no? Cuando es ese momento en el cual el Señor le dice: ¿qué dice la gente que es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? Y los discípulos le respondían diciendo: unos que eres Elías, otros algún profeta, otros quizás algún profeta que haya de venir, o Juan el Bautista resucitado. Sin embargo, Jesús le dice: ¿ustedes qué piensan? ¿Qué dicen ustedes? Ahí es donde se sucede la respuesta del apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero a lo que quiero llamar su atención es al momento en el cual las expectativas de mucha gente, de muchos judíos, de muchos israelitas, estaba siendo como decepcionada, defraudada, porque no era el tipo de Mesías que ellos esperaban. Más aún cuando Jesús les dice: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es como el que ustedes estaban pensando. Entonces vamos a ver este momento de Jesús que Él enseña de tal manera de que confunde la mentalidad aún de los discípulos, sabiendo que ellos estaban durante un buen tiempo con Jesús. Así que vamos a ver en un pasaje muy conocido en San Juan capítulo 13, ese momento en el cual Jesús agarra una bandeja
con agua y empieza a lavarle a los discípulos los pies. Entonces, en ese momento todos estaban confundidos y el más expresivo, el apóstol Pedro, le dice: Señor, un momentito, a mí no me vas a lavar los pies. Pero veamos a ver en el libro de San Juan capítulo 3, el versículo 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Este es el momento en el cual Jesús se pone en pie y se ciñe una toalla, y dice, versículo 5, luego puso agua en un lebrillo, un lavatorio, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñida. Fíjese entonces el momento que seguramente confundiría la mente de los discípulos, porque ellos también eran israelitas, ellos también conocían el Antiguo Testamento, y ellos sabían que vendría un Mesías. Hasta ese momento ellos estaban muy convencidos de que Jesús era el Mesías prometido. Pero en este momento en el cual Jesús se ciñe una toalla y se inclina para poder lavar los pies de los discípulos, esto ya se sale de las expectativas de los discípulos. Y Pedro le dice: Señor, un momento, ¿qué está pasando aquí? Tú no puedes hacer esto. Entonces, aspectos de la vida de Jesús como este confundieron a mucha gente. Momentos en la vida de Jesús cuando está yendo por la calle con mucha gente alrededor de sí, porque ya convocaba a mucha gente por su mensaje, por su prédica, por las señales. Llegó un momento en el cual se encuentra con cierta persona que había sido muy despreciable de mucha gente, Zaqueo. Subido en el árbol, Jesús va por ahí y le dice: Zaqueo, bájate, quiero ir a tu casa, yo quiero almorzar en tu casa en esta tarde. Muchos se quedaron confundidos porque ¿cómo es posible de que Jesús es el Mesías y al mismo tiempo almuerza con publicanos, que gente del Estado, gente corrupta, anda con las prostitutas, le anda con los leprosos, anda con la gente enferma, con la gente más despreciable del pueblo? Esto entonces confundía a mucha gente. Pero sigamos entonces en ese pasaje de San Juan, el capítulo 13. En el versículo 12 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? La mirada de los discípulos de Jesús, unos a otros, mirándole al maestro, estaban confundidos. Versículo 13 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís muy bien, porque lo soy. Yo soy maestro y soy señor. Señor significa amo. Y lo que Jesús había hecho era una actividad que estaba delegada, estaba dirigida a la persona más modesta, más sencilla de la casa: lavar los pies de los invitados, lavar los pies de las personas que llegaban a la casa. El amo y señor llegaba de la casa, entonces el esclavo, el siervo, se ceñía un manto y lavaba los pies del amo, del señor, de los visitantes, primeramente del amo y señor. Y aquí en este versículo 13 le dice: ustedes me llamáis maestro y me llaman señor, es decir, me llaman amo, me llaman rabí, me llaman señor. Y Jesús no niega eso, y dice: ciertamente lo soy maestro, soy señor, sí lo soy. Y ciertamente Jesús es el Señor.
del cielo y de la tierra es Dios mismo, Dios con nosotros. Yo soy el Señor, yo soy el Maestro, yo soy el Rabí. Ustedes dicen eso, yo no soy. Versículo 14 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies a ustedes, quiero que también ustedes se laven los pies los unos a los otros. Esto confundió mucho más a los discípulos. Y Jesús está tomando este tiempo para poder explicarles de que el reino de Dios no consiste en niveles, en escalafones, en niveles en los cuales hay una jerarquía. Ciertas personas, por su liderazgo, por su imponencia, por su nivel de voz, por su nivel de conocimiento, o quizás por la habilidad que tenían para poder hacer algo según su talento, según su habilidad o capacidad, ellos estaban puestos como autoridad. Jesús le dice, no, en mi reino no es así. Versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es más que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. El siervo en ninguna manera es parte de una jerarquía superior. El siervo es el que está por debajo. Ese es en la visión humana, la perspectiva humana, la percepción humana. El siervo es el que está por debajo, aquel que sirve. Dice, de cierto os digo, el siervo no es más que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, seréis bienaventurados si las hiciereis. En otras palabras, les está diciendo el Señor, si ustedes han entendido bien esto, que yo les he hecho, entonces están capacitados, están en el pleno entendimiento de poder hacer esto mismo que yo he hecho. Ahora, vamos a ir a otro pasaje de la Biblia. En San Juan, capítulo 13, versículo 35. Dice el Señor, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ahora, quiero llevarles a un punto en el cual les dice, el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos, que yo soy su Señor, yo soy el Maestro, yo soy el Rabí, el Maestro, si hay entre ustedes amor. Pero ojo, aquí no les está diciendo de que la gente va a conocer que son mis discípulos si son prominentes en palabra, si son majestuosos en cómo caminan, cómo lideran, cómo dirigen sus vidas, cómo es que son líderes, cómo prosperan, cómo tienen su posición económica prominente por encima de las demás personas. No está diciéndoles eso, le dice, en esto conocerán la gente que ustedes son mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. No es posible poder estar en una actitud de servicio a la otra persona si primeramente no has tenido un encuentro de amor con nuestro Señor Jesucristo. No es posible actuar en servicio a las demás personas si primeramente no has participado del amor de Dios, o si Dios no está gobernando tu vida en amor. Es imposible, porque solamente Dios reinando en amor en la vida tuya, en la vida mía, va a ser posible, te va a capacitar, te va a entrenar para que tú puedas servir a los demás. Esa era la actitud de Jesús, de ser un siervo. Con mucha facilidad pudo ponerse la toalla en la cintura y lavar los pies a sus discípulos, porque Él amaba a sus discípulos, y Él te ama a ti, me ama a mí, y Él seguramente quiere lavarte los pies, quiere lavarme los pies a mí, porque eso es lo que el Señor dijo, yo esto que he hecho, también
van a hacerlo ustedes. Les he hecho para que ustedes también hagan entre ustedes, se sirvan entre ustedes. Ahora, veamos un versículo más. En Lucas capítulo 22, hay una disputa, que hay una competencia. Versículo 24. Dice, hubo también entre ellos una disputa entre quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados también bienhechores. Mas no así entre vosotros los discípulos, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús dio el ejemplo de cómo es que debemos servir, en amor. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Cuál es aquello que te motiva a poder servir a los demás? ¿Es la capacidad o es el interés de poder alcanzar influencia en las demás personas? ¿O es una motivación interior de amor? No de sentimientos necesariamente, pero es el amor. Dios es amor. Solamente cuando Dios está en la vida de la persona, puede actuar en servicio a las demás personas, porque es el Señor en amor el que lo inspira, aquel que lo motiva, lo impulsa a servir a las demás personas. Cuando tú te esfuerzas en servir, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué es aquello que te impulsa a servir a las demás personas? ¿Será el Señor? ¿O será el interés por alcanzar aplausos, reconocimiento, alcanzar jerarquía, reconocimiento de las demás personas, la admiración, la aceptación? Yo te animo entonces a que tú puedas meditar en estas palabras que son extraídas de la Biblia y tú puedas decirle al Señor, Señor, motiva mi vida. Pero también si tú todavía no has aceptado a Jesús, no has reconocido al Señor como el Dios de tu vida, como aquel que perdona tu vida, este es el tiempo para poder decirle, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Quiero que perdone mis pecados. Quiero que tú me guíes, que tú me enseñes a andar en amor. Solamente Dios puede enseñarte a andar en amor. Ahí donde te encuentras, yo te invito a recibir a Jesús, a reconocerle como el Señor y Salvador de tu vida. Ora conmigo en este momento. Señor, te doy gracias por la palabra que hemos escuchado. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que tú me enseñes, Señor, a actuar en una actitud de servicio, pero no por el interés de reconocimiento, por buscar el aplauso, la admiración, la aceptación de las demás personas, sino que tú seas el que motive mi vida. Pero para esto, Señor, necesito que tú perdones mis pecados primeramente, me limpies de toda maldad. Te pido en el nombre de Jesús que me perdones y me aceptes, Señor, como tu Hijo, en el nombre de Jesús. Si tú has reconocido a Jesús como el Señor de tu vida, Él te ha perdonado. Te animo entonces a que tú puedas congregar en una iglesia donde puedas ser enseñado de la palabra de Dios y donde puedas tú crecer en el conocimiento y en el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.